buenas tardes a los nuevos profes que ya ingresaron al envío de nuestras tardes Tematic. Me gustaría que me contaran acá en el chat quiénes están con nosotros en la tarde de hoy, contándonos sobre sus experiencias, para que nuestra invitada los vaya conociendo. Por acá ya algunos profes nos escribieron. Mauricio Fonseca, de Altamira, súper chévere, bienvenido, profe. Bueno, mis profes, mientras esperamos a que los otros profes ingresen en nuestras tardes Tematic, vamos a compartirles un enlace en el chat para que por favor carguen esa página y vayan ingresando su nombre para una presentación que tiene nuestra invitada de hoy. Ella tiene una modalidad de presentación diferente, entonces para que por favor vayamos ingresando a este enlace que les vamos a compartir en el chat, ponen su nombre y vamos a esperar a que ella nos dé el acceso y nos cuente más adelante cómo va a ser esta modalidad. Bueno, mis profes, vamos a arrancar en nuestra tarde Tematic del día de hoy. Entonces, nuevamente, bienvenidos a los profes que están en esta tarde Tematic. Bueno, recordarles, profes, que pues esta estrategia es una estrategia de Aprende en Casa, liderada por la Dirección de Ciencias y Tecnologías de la Secretaría de Educación y con el apoyo estratégico de la Universidad EAFIT. Bueno, contarles, profes, que ya la mayoría de los docentes nos han enviado su documentación de su experiencia para poder participar en el magazine con sus experiencias destacadas. Quería mostrarles un poquito cómo va a ser ese diseño de ese magazine para que se antojen y recordarles, mis profes, que es necesario para la publicación que nos compartan una fotografía de la experiencia destacada y nos den su aprobación para poder hacer la divulgación en red académica. Todo esto lo pueden hacer a través del correo electrónico de erecalderoe@eafit.edu.co. Bueno, mis profes, arranca esta tarde Tematic, aproximación a los ambientes de aprendizaje STEM. Contarles un poquito sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Durante esta sesión vamos a hacer una aproximación a esos ambientes de aprendizaje STEM. Se realizará un acercamiento al concepto de educación STEM y se dan socializadas sus características con el fin de explicar algunas de las competencias y actitudes que se ven afianzadas en los ambientes de aprendizaje. Entonces, voy a presentarles hoy a nuestra invitada, Marcela Gómez, quien es ingeniera mecánica, tiene un diplomado en metodología didáctica y evaluación de la enseñanza. Bueno, tiene estudios de especialización en gestión de proyectos. Ella es magíster en ciencias de las matemáticas, es docente investigadora, consultora STEM. Bueno, lidera el proyecto de mujeres y niñas en STEM. Asesora la Mesa Técnica Nacional de Educación STEM, o sea, ella es una dura en este tema. Le damos la bienvenida a Marcela Gómez, quien nos va a acompañar en la tarde de hoy. Bienvenidos. Hola a todos, muchas gracias por venir, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Marcela Gómez, como ya me presentaron hace un momento. Soy ingeniera mecánica, magíster en ciencias y matemáticas, y digamos que he contado con la suerte de trabajar en diferentes ambientes de educación STEM a lo largo de mi carrera. Tengo también la fortuna de ser la coordinadora STEM del Colegio Colombo Hebreo en la ciudad de Bogotá, y fundé el colectivo Tejido STEM Colombia, el cual busca desarrollar, construir comunidades de aprendizaje para el desarrollo a partir del afianzamiento cultural y las prácticas innovadoras con tradición, para que cada comunidad desde adentro pueda florecer hacia el futuro que no conoce. Entonces, en primer lugar, muchas gracias también a los que vinieron, no solamente por presentarse, sino también porque ya están en la presentación. Yo todavía no la he habilitado, no se sorprendan si todavía no les aparece, sino que estábamos esperando a que todos ustedes pudieran ingresar. Entonces, en este momento
Voy a habilitar la presentación. Voy a ver si ustedes pueden ver en este momento lo que yo estoy compartiendo. Sí, pueden ver. Ya este es como el encabezado, ustedes ya lo conocen, el marco del evento en el cual nos encontramos. Y vamos a hablar, grosso modo, acerca de lo que son ambientes de aprendizaje STEAM. En ese sentido, digamos que voy a hacer una especie de salvedades relacionadas con STEM y STEAM, para que podamos hablar desde un contexto un poquito más amplio. De por qué queríamos que trabajaran todos desde acá. Porque este tipo de presentación en Nearpod, que es una herramienta que les recomiendo también, permite que interactuemos desde la misma presentación. Entonces, el plan es que ustedes no tengan que estar buscando 50.000 archivos para trabajar, sino que todo lo puedan direccionar a través de esta herramienta. Entonces, comencemos por el principio. Ya que estamos todos conectados, vamos a hablar de educación STEM, pero de manera somera, porque realmente esto no es un tema reciente, o sea, no es un tema de moda, sino que es algo que se viene trabajando a lo largo de, ¿cuánto lleva ya? 60 años aproximadamente, 60, 70 años. En el marco de la educación STEM, vamos a hablar de los componentes de un ambiente de aprendizaje y estos están relacionados o están enmarcados en 3 pilares: cultura y comunidad, las prácticas y la infraestructura asociada al ambiente. Vamos a pasar unos ejemplos y vamos a estar también revisando las preguntas que ustedes tengan. Eso sí, toda la interacción que vamos a estar desarrollando va a realizarse a lo largo de la jornada. Entonces no esperemos hasta el final, sino que aprovechemos esos espacios, porque digamos la misma presentación lo permite, para ir mostrando lo que hemos construido o lo que aún nos inquieta. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una encuesta. Vamos a revisar los mitos y prejuicios que están relacionados con la educación STEM o educación STEAM. Voy a compartir con ustedes en una encuesta una serie de argumentos, los que generalmente se dan para no comenzar a trabajar en ambientes STEM o con el enfoque educativo STEM. Seguramente muchos los han escuchado. La idea es que ustedes acá indiquen si están de acuerdo o no con ellos. O sea, no me van a decir si los han escuchado, porque sé que sí, pero el plan es que contesten si ustedes, cada uno de ustedes está muy de acuerdo, muy en desacuerdo, le es indiferente, para que podamos con ese mapa comenzar a trabajar. ¿Listo? Entonces, todos desde sus presentaciones, voy a comenzar la actividad. Empezamos en 3, 2, 1. Listo. A cada uno de ustedes seguramente le apareció una pregunta. El primer argumento: no hay presupuesto para robots, por eso no se puede trabajar STEM. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Si no alcanzan a contestar, no hay problema. Pasen adelante, no se preocupen. Les voy a mostrar los resultados que yo estoy viendo en pantalla. Los que alcanzaron a contestar, varios no respondieron, pues el tiempo no dio, pero el 14.3% de los que hablaron aquí dijo: estoy de acuerdo con eso. No se puede trabajar STEM porque no hay presupuesto para robots. Ahorita les voy a comentarles una cosa, antes de pasar a la siguiente pregunta. STEM no, y enfatizo, no depende de robots. La robótica es solo una de todas las líneas de trabajo involucradas con STEM. Uno puede trabajar experiencias STEM de manera desconectada y aún mejor, desde áreas aparentemente no relacionadas. He visto experiencias cercanas al aprendizaje STEM en aulas de lengua castellana, en aulas de filosofía, en aulas de educación física. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar restringiendo esto a robots? Eso no es cierto. Un enfoque educativo como este es tan amplio que tiene entradas desde diferentes lados, y la robótica es solamente una de todas las posibles consecuencias de una educación STEM. Y la robótica aparece cuando dentro de la comunidad educativa se ha tomado la decisión de incorporar la robótica educativa como una estrategia, como una metodología, a partir de una meta comunitaria. Eso lo vamos a hablar ahorita. Voy a pasar a la siguiente. ¿Listo? Dejo de compartir y nos movemos a la que sigue. Segunda pregunta: no trabajamos educación STEM o no nos metemos en eso porque
se requiere un aula especializada. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿No les interesa? ¿No les importa? Seamos francos, aquí nadie está diciendo bonito, feo, no. Es la verdad, lo que nosotros estamos viviendo. Por acá ya contestaron. Veo que, listo, esto está mucho más activo. Les voy a ir compartiendo lo que veo. Esto es lo que tengo yo. Más de la mitad no contestó, pero miren que el 13.6% dijo estar de acuerdo, mientras el 18.2% dijo estar en desacuerdo, desde mi experiencia, y precisamente ligado a lo anterior. Si nosotros vemos STEM como una metodología, vamos a pensar en que necesitamos una aula especializada. El detalle es que STEM es un enfoque. El enfoque va más allá del cómo. Implica el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el para qué, el por qué y a qué horas. Y por esa razón va más allá de un aula. Tiene que ver con la manera en la que el estudiante, el aprendiz, se relaciona con el objeto de conocimiento y al mismo tiempo con las personas que aprenden con él a diferentes ritmos. Y teniendo en cuenta que los ritmos de aprendizaje, las preferencias de aprendizaje son diversas y se ven afectadas por un ambiente, el reducir todo un enfoque educativo a una aula especializada es un despropósito. Eso igual lo vamos a ir discutiendo paso a paso. Espero que no me emocione mucho después y me acabe yo misma el tiempo. Tercera pregunta para que estén pendientes. No podemos trabajar o es inviable trabajar una educación STEM-STEAM porque 3, 2, 1, ahora ustedes van por acá, porque la ingeniería no tiene cabida en este nivel educativo. Nivel educativo, educación básica. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Listo, voy a mirar respuestas. Eso es lo que me aparece a mí. El 18.2% está en desacuerdo. Les agradezco mucho, de corazón. ¿Por qué? Porque la educación en ingeniería no es una educación en un único escenario. La ingeniería es una facultad, es una forma de pensar, una forma de interactuar con el mundo, que nosotros estemos acostumbrados a que está, digamos, muy metida con el ámbito industrial, la producción y demás. Bien, pero hay procesos de ingeniería que abarcan todos los escenarios posibles. Y nosotros creo que como cultura latinoamericana nos involucramos mucho con lo que es la artesanía. Ustedes no han visto trabajar a un artesano. Eso es un proceso de ingeniería. Que nosotros lo veamos desde la perspectiva artística y no queramos ver que ahí estamos hablando de un sistema con componentes que tiene un diseño particular con unas necesidades y que cuando hay una situación complicada se tiene que devolver en el proceso para rehacer. Porque nosotros no lo hemos visto, pero hay ingeniería. O sea, la ingeniería es una forma de pensar. Y nosotros cuando empezamos a fomentar procesos de pensamiento, antes del preescolar, si en algún momento la ingeniería tiene una razón de ser, es en la educación básica, porque ese es el proceso de pensamiento que nosotros vamos a llevar a diferentes escenarios independientemente de nuestra especialidad. Y no lo digo solamente como profesora, no lo digo solamente como consultora, lo digo como tía de 2 niños. Y les puedo decir con certeza y con orgullo que trabajar con niños pequeños, procesos de ingeniería, desde la construcción, desde el manejo de herramientas, desde la solución de problemas constructivos básicos, todo eso, desde la manualidad, desde las alternativas de manualidad, desde el uso de materiales que se pueden reaprovechar. Ahí estamos trabajando procesos de ingeniería, sumado de esto al proceso de ingeniería que promueve la iteración para el perfeccionamiento de la técnica y el producto. Si hay un lugar donde se puede hacer es ahora, así que pensemos en eso. Continúo con la siguiente pregunta. No se debe trabajar educación STEM-STEAM o no se puede porque, dice, las artes y las humanidades solamente hacen las cosas más confusas y diluyen lo científico. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Listo. Voy a mirar los resultados que tengo. ¿Saben qué sería chévere? Que se animaran a contestar los que están acá.
Gracias a los que están todos contentos contestando. Gracias a las personas que contestaron, porque la verdad, no soy artista de profesión, pero he tenido la facultad de trabajar con distintos artistas, tanto en el ámbito educativo como en otro tipo de ambientes. Y si hay alguien que puede manejar procesos rigurosos, son los artistas. Y además, cuando se maneja un proceso riguroso, un contexto, es porque las humanidades están presentes. Las artes y las humanidades son las que nos permiten abrir la perspectiva a la hora de trabajar un problema, resolver una necesidad, porque nos mantienen aterrizados, totalmente anclados a la realidad de la persona o de la comunidad a la que estamos apoyando y nos ayudan a rever las diferentes manifestaciones del pensamiento individual y de cómo cada individuo percibe su realidad a partir de las personas con las que comparte. Y también el hecho de utilizar estos lenguajes requiere un aprendizaje bastante exigente. Nosotros somos los que, por nuestro sesgo cultural, que viene de épocas pasadas, hemos quitado a las artes y a las humanidades el lugar que se merecen, que es a la par con las ciencias exactas, con la matemática. Es que todas estas áreas son miradas del mundo, son miradas de una realidad que estamos construyendo entre todos. Ninguna de ellas está por encima de la otra. Que la hayamos priorizado por una necesidad particular que teníamos, bien, pero eso no quiere decir que tengan un valor diferente. Simplemente, de acuerdo con cada situación, van adquiriendo un mayor protagonismo, tienen roles distintos, de acuerdo con lo que cada comunidad necesita. Y en ningún momento hacen las cosas confusas ni diluyen lo científico. Favorecen la comunicación de procesos de pensamiento y ayudan a estructurar procesos de construcción. Las artes y las humanidades merecen todo nuestro respeto. Nosotros somos los primeros que las sacamos del lugar que se merecen. Listo, no me voy a demorar mucho para que podamos conversar ahorita. Y la última, y aquí les voy a hacer un spoiler, profes. Esta tiene que ver mucho con la manera en la que nosotros, docentes, nos vemos a nosotros mismos. No tiene sentido trabajar con educación STEM porque, léanla con cuidado, por favor. Eso es simplemente entregarle el trabajo a los estudiantes y que se muevan solos. Listo, tenemos unos 3 segundos más. Les voy a mostrar lo que veo, profes. Miren, yo estoy muy en desacuerdo porque es que también, o sea, en un enfoque educativo como STEAM, partimos de cómo la persona aprende. O sea, eso es lo primero, no es cómo aprende. O sea, no simplemente con qué herramientas, es cómo. ¿Qué ocurre aquí adentro? ¿Con qué se relaciona? ¿Cómo lo hace? ¿Qué favorece la interacción? ¿Qué tipo de producto es el que manifiesta su desempeño? ¿Cómo lo construye? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo hacemos para que eso mejore y favorezca, perfeccione técnicas, perfeccione conceptos y genere nuevos hábitos? ¿Eso qué implica? No entregar el trabajo, no, señores. Y se los voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Si usted está en la mitad de la nada, usted está en un bosque, y escucha una voz que le dice camine, su primera pregunta, ¿cuál es? ¿Hacia dónde? Esa guía, esa brújula somos nosotros los profesores. En el enfoque STEAM, el docente no es un dispensador de hojas, pues para esas gracias no tiene una fotocopiadora. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos las personas que acompañamos, les ayudamos a enfocar la mirada en una expectativa. A partir de esa expectativa generamos unos hitos, como unos puntos de chequeo sobre los cuales se pueden establecer diferentes rutas y la adquisición de nuevas prácticas, la generación de nuevos conceptos viene de la mano de nosotros, de nosotros. Yo utilizo siempre un ejemplo que a veces me dicen que es está un poco fuera de contexto, pero sé que los que están aquí conmigo me van a entender. Les voy a pedir que piensen, yo sé que todos nosotros nos hemos visto las tortugas ninja. Pues bien,
Nosotros somos el maestro Splinter de nuestros muchachos. Vamos más allá del simple contenido. Nosotros modelamos, nosotros mostramos cómo se hace, nosotros ayudamos a ajustar y nosotros brindamos ese acompañamiento. Eso no lo hace alguien que simplemente entregue el trabajo a los estudiantes. Nosotros vamos mucho más allá de eso. Y en STEM, el papel del docente va más allá de la presentación de contenidos, mucho más allá, porque nosotros contextualizamos, nosotros damos humanidad, nosotros reforzamos o corregimos. Y no corregimos con el está bueno o está malo, corregimos con criterios, corregimos con comparaciones. Nosotros mostramos hacia dónde ir y después de ahí que nos supere el estudiante. Pero el mínimo, a dónde hay que llegar, lo modelamos nosotros. Por eso es que muchas veces, y aquí de profe a profe les cuento, por eso una de las principales oposiciones a la hora de trabajar con el enfoque STEM es que el profesor siente que va a perder su rol, que va a perder su importancia, y no es así. No es así. En un ambiente de aprendizaje basado en STEM, el docente es protagonista con los estudiantes. Todos son coprotagonistas con diferentes roles, pero todos están construyendo a la par. Cuando uno se da cuenta del rol que tiene, no se siente amenazado por las circunstancias, porque el rol se adapta a las circunstancias y este enfoque lo permite. Eso para que lo tengamos presente todos. De pronto hemos rechazado oportunidades de mostrar todo lo que podemos hacer, las geniales prácticas que tenemos, porque nos sentimos irrelevantes ante algo que no conocemos. Y por eso es que yo siempre hablo de STEM como enfoque, porque si uno lo mira como metodología, tiene todo el sentido del mundo tener miedo. Ahora les explico por qué. Entonces continuemos por acá. Voy a dejar de compartir y paso a lo siguiente. Aquí tengo unas notas básicas. STEM, y voy a hablar de STEM, ahora les explico por qué. STEM es un enfoque o un conjunto de enfoques interdisciplinarios. Comentario personal. Si hablamos de un enfoque, mínimo de un enfoque, vamos bien. Cuando lo bajamos a metodología, perdimos. Lo redujimos de 7 cuestiones a una sola. Así que siempre cuando hablemos de STEM, hablemos de enfoque, por favor, porque eso nos permite mantener la vista totalmente alerta a qué individuo trabaja con quién, cómo lo hace, dónde lo hace, qué circunstancias lo acompañan y cómo es necesario que esas circunstancias no afecten nuestro proceso de valoración y acompañamiento. Eso es importante. Este enfoque interdisciplinario se basa en 4 tipos de pensamiento. Se basa en 4 tipos de pensamiento. El pensamiento científico. Pensamiento científico entendido como el análisis de las causas y efectos de diversos fenómenos que nos rodean como miembros del mundo en el que estamos. No estoy hablando de asignaturas, estoy hablando de pensamientos y visiones a los fenómenos. ¿Ok? Entonces, este mismo punto de vista puede involucrar biología, física, química, y si queremos profundizar, biología molecular, físico-química, química orgánica, todo aplica ahí. Pero una cosa es que lo veamos como una asignatura con un montón de contenidos y otra cosa es que lo veamos como una perspectiva del mundo y su nivel de detalle. Es diferente, muy diferente. Las ciencias nos ayudan a ver el qué ocurre, cómo ocurre, y para poder hacerlo, llegar a ese fondo de lo que está ocurriendo, pasamos a la tecnología. La tecnología es el estudio del hacer bien las cosas. ¿Ok? Es esa parte, esa rama del conocimiento que se dedica a buscar las mejores herramientas para saber mejor, para interactuar mejor con el entorno. No es simplemente tecnología digital. No, señores. Vean, aquí les presento, si ustedes me están viendo, les presento una de las invenciones, de los desarrollos tecnológicos más grandes de la historia. Y es tan grande que aunque estamos en la era digital, todavía lo tenemos. Y es un hit. El lápiz fue de las primeras herramientas que permitió al hombre transferir lo que estaba pensando a otro entorno para hacerlo visible a sus pares. Me atrevo a decir que casi que el que ayudó a fomentar la colaboración sostenible fue el lápiz. Sí, señores. Y mire que todavía lo usamos. Esto es tecnología. No solamente el Internet que nos está permitiendo hablar ahora. Eso es tecnología. Las prendas que tengo puestas son tecnología, porque me protegen de la intemperie para permitirme interactuar con el mundo.
son extensiones de mi cuerpo para poder entender mejor lo que me rodea. Eso es la tecnología. Así que, Marcela, trabajar con estudiantes, ¿cómo se usa un pie de rey? ¿Se puede trabajar en tecnología? Claro que sí. Marcela, ¿será que trabajar con estudiantes cómo pegar un botón se puede hacer como parte de un proceso de tecnología? Claro que sí. Se está resolviendo una necesidad con herramientas que hay a la mano y se está dando una serie de técnicas para hacerlo de diferentes maneras. Eso es educación tecnológica. Digital o no digital, pero es educación tecnológica. Así que es importante que cuando estemos concibiendo ambientes STEM, tengamos en cuenta que no solamente necesitamos tecnologías digitales, las tecnologías análogas también son de grandísima relevancia y también con los niños pequeños. Quienes estén acá con nosotros trabajando con niños pequeños, miren cuánto manejan herramientas no digitales y cómo las manejan. El día que estos estudiantes no tengan internet, que no tengan un dispositivo móvil a la mano, ¿se los va a comer el mundo o van a saber qué hacer? No sabemos qué mundo nos va a tocar. Así que la educación nuestra debe moverse en cualquier escenario con total flexibilidad. Entonces eso también nos tiene que ayudar a definir las prioridades. Pasamos a la ingeniería. El pensamiento de ingeniería está relacionado con la construcción de soluciones. Esas soluciones no necesariamente tienen que ser materiales, tangibles, pero sí tienen un proceso de identificación en donde hay problema o necesidad, donde identificamos especificaciones, donde planteamos un diseño, donde lo prototipamos, donde lo probamos y se equivocó y simplemente plan de mejora que hay que hacer y mejoramos y hacemos una segunda iteración, tercera, cuarta, hasta que funcione de acuerdo con lo que necesita el entorno al cual estoy apoyando. Eso es claro, ahí está la ingeniería, en el proceso que lleva a la construcción, prototipado e iteración para el perfeccionamiento de lo que estoy haciendo. Y la matemática, uno de los amores de mi vida, la matemática no tiene que ver exclusivamente con manejo numérico, con manejo algebraico. La matemática, bien lo decía Galileo Galilei, es el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Aprendemos matemática para aprender a leer el universo. Y cuando aprendemos a leer el universo, nos comunicamos tranquilamente en el ámbito científico. Y cuando interpretamos las ciencias y empezamos a matematizarlas, nos es más claro comunicar lo que estamos observando. La matemática es un lenguaje, o se comporta como uno, ¿sí? Entonces, a la hora de trabajar la matemática, la vemos desde lo que observa la ciencia, lo que nos permite la ciencia, y lo convertimos en un lenguaje unívoco para que todas las personas de manera asertiva observemos. Eso es la matemática, un lenguaje que nos ayuda a entendernos. El asunto es que lo hemos satanizado todos estos años. ¿Por qué? Porque le dimos un lugar desinformado. La matemática es de gran relevancia, pero su importancia y su razón de ser la hemos, digamos, la explicación de su importancia y su razón de ser la hemos evitado. Nuestra culpa. Y por eso es que ahora vemos las consecuencias de esa desinformación. Hemos creado un paradigma sin darnos cuenta. Y las matemáticas, las ciencias, no tienen la culpa. No la tienen. La tenemos nosotros. Entonces, luego de hablar de todo esto, les quiero contar. En el enfoque STEM hay diferentes perspectivas. No hay una única manera de trabajar desde STEM. Hay diferentes perspectivas, distintos niveles de integración que dependen de la estructura de cada comunidad educativa o de cada comunidad de aprendizaje para ser realmente más justos. Hay perspectivas como la perspectiva de silos, en donde tenemos las asignaturas separadas, cada una en su mundo. La interconexión, una asignatura permite establecer los lazos, la coordinación en donde hay asignaturas trabajando casi que de manera paralela con elementos en común, combinaciones, superposiciones, todos son niveles como de mayor inmersión en el tema. Y luego está la integración, y esa integración tiene varios niveles de profundidad. La integración multidisciplinaria, la integración interdisciplinaria y la integración transdisciplinaria. La integración transdisciplinaria es como la parte, el top de lo que uno esperaría, pero llegar allá no es fácil. No, señores, y se los digo por experiencia, llegar a ese punto no es fácil. Entonces, es bueno que si van a buscar dentro de distintos referentes, busquen
¿Cuál es el modelo que ustedes tienen? ¿Es un modelo de silos, un modelo de asignatura líder, un modelo de integración? ¿Cuáles manejan? ¿Y cuáles han sido sus acercamientos a esta integración? ¿Por contenidos? ¿Por problemas? ¿Por preguntas esenciales? ¿Por dónde han estado trabajando eso? Para poder orientar la búsqueda, hay varios autores que les quiero recomendar y eso tiene que ver mucho con la distinción entre STEM y STEAM. ¿Por qué no lo pongo aquí como una sola diapositiva? Porque a mi modo de ver, no la merece. No la merece. ¿Por qué no la merece, profes? Porque STEM es un enfoque de más de 60 años que desde sus inicios, ha mantenido o se ha sustentado en las artes y en las humanidades. La estructura en el enfoque STEM desde su implica el contexto, o sea, ciencias sociales, filosofía, perspectiva global, geografía e historia, todas ellas están siempre sosteniendo el proceso educativo STEM, porque sin contexto no se puede hacer nada, no tiene lógica. Y aparte de eso, las artes como manifestaciones juiciosas, estructuradas y rigurosas del proceso de pensamiento para establecer un vínculo con el espectador y con las personas que van a ser parte de la solución. Siempre, siempre han estado ahí. Y para poder verlo les recomiendo leer a Basker, Schneider y Comer, que tienen de los libros más relevantes en términos de educación STEM, el profesor Roger Bybee, que tiene un libro que se llama El caso de la educación STEM y habla de todas las perspectivas que hay alrededor de la integración, el profesor Happy, que trabaja desde el pensamiento visible y la generación de expectativas de aprendizaje, y todas estas partes detonantes para el trabajo. Y la generación de preguntas detonantes, que son las que permiten organizar toda la dinámica, requieren contexto, requieren datos políticos, económicos, sociales, legales, ecológicos. ¿Quién nos da toda esa información? Las artes y las humanidades. ¿Por qué las hacemos a un lado? ¿Por qué? Como dice abajo, por un sesgo humano. Nosotros, como seres humanos, tomamos una decisión muy extraña que consiste en que si no lo vemos, no está. Así. El hecho de que diga STEM, porque son los pensamientos que se ven, pero que están soportados por toda la estructura de las ciencias, como no debe, entonces no va la, como así. Eso habla muy, perdónenme que lo diga así como tan crudamente, eso habla muy mal de nosotros como educadores, porque nos muestran nosotros mismos como los primeros separatistas del conocimiento. El solo hecho de que nosotros estemos en este momento de la historia formándonos nos hace pensar en el aquí y el ahora en términos temporales, espaciales, políticos, económicos, geográficos, y de cómo todos esos factores afectan el tipo de interacción que estamos teniendo. Eso cambia la realidad en la que nos estamos moviendo y por eso es que cada problema, cada situación de interacción se puede tornar más o menos significativa para un individuo. Entonces, para mí eso es, voy a decir, otra cosa que se me olvidaba decirles antes de decir mi perspectiva. STEM es un enfoque que es abierto, es universal para todo el mundo. STEAM, de hecho, de STEAM hay un modelo que está registrado por la doctora Georgette Jackman. La doctora Jackman desarrolló un trabajo en el que desarrolla, básicamente, perdón la redundancia, un modelo educativo. Está registrado y es de ella. Entonces, a la hora de trabajar STEAM es importante tener cuidado con el fundamento que se está usando para evitar caer en problemas legales, o por fraude o por apropiación. Yo tomé la decisión muy personal, yo tomé la decisión de mantenerme en STEM. ¿Por qué? Porque STEM siempre ha tenido las artes involucradas, siempre, desde sus inicios. Pero yo digo STEAM para poder garantizarle a las personas que me escuchan por primera vez que esto se mueve en ambos escenarios. Utilicen la sigla que quieran. Yo, personalmente, por cuestiones de fondo, estructurales, y también por asuntos legales,
para evitar malos entendidos con el modelo de la doctora Jackman, me voy por STEM solamente. Pero lo que les vamos a contar aplica sin ningún problema. Entonces, les voy a ir pidiendo que si de pronto alguno va teniendo una pregunta o algo por el estilo, lo vaya comunicando a través del chat. Pero para poder ir viendo cómo vamos, voy a pasar a la siguiente actividad. Con lo que acabamos de hablar, si ya dijimos qué viene siendo STEM, qué no viene siendo STEM, vamos a hacer una reflexión cada uno. Creo que tienen como 3 minutos. Es algo simple. ¿Qué no es STEM o STEAM, como lo quieran llamar? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un dibujo. Marcela, ¿y el dibujo dónde lo vamos a hacer? Aquí Nearpod me permite pedirles a ustedes diferentes tipos de manifestaciones. Ahora lo que les voy a pedir es ustedes cómo dibujarían. No tiene que ser algo espectacular. Puede ser una María Palito, simple, chévere. ¿Qué no es STEM? ¿Qué no es STEAM? De acuerdo con lo que acabamos de hablar. Entonces, voy a abrir el espacio para que podamos comenzar a dibujar. Tenemos, es un minuto, es un dibujo súper rápido. Un minuto para dibujar o para expresar a través de un bosquejo que no es STEM, que no es STEAM. Comencemos en 3, 2, 1. Adelante, profes. No, el dibujo es este. Ese es texto, me equivoqué. Este es texto, el dibujo es el que sí. Me hice spoiler yo misma. Perdón. Cada uno ahí simplemente va escribiendo qué no es. Ya hemos hablado de lo que es y hemos tenido unas discusiones. ¿Qué no es STEM? ¿Qué no es STEAM? Listo. Nos quedan unos pocos segundos. Muy bien. Yo veo que por ahí vi varias respuestas. Les voy a decir, me tienen contenta las que vi. La profe Liz nos dice, no es un estudiante con un computador. Por aquí me dicen, no entendí. Dice, tecnología, alegría, actualidad. No entendí qué fue lo que quiso decir. ¿Para qué? Pero no entendí. Pero a lo largo de con las demás actividades lo vamos a poder ver. ¿Listo? Miren, profes, a veces es muy difícil cuando nosotros tenemos ya una idea, expresar el no es muy duro. Les voy a dar una clave. Si nosotros sabemos expresar lo que algo no es, significa que hemos contemplado la parte de afuera alrededor de un concepto. Un ejercicio interesante, es duro, pero funciona, porque nos ayuda a filtrar un poco mejor lo que necesitamos en cada momento. Así que no se preocupen, esto es normal, absolutamente normal. Listo, continuemos. Les comparto una premisa de lujo, y digo de lujo porque me parece innegociable. Nosotros buscamos en general, cuando estamos hablando de educación, hablamos del concepto de desarrollo. El desarrollo entendido más allá de lo económico, el desarrollo entendido como el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de todos los seres humanos. Eso lo define también el desarrollo a escala humana de Max Neff, y también es el marco que han empleado los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha presentado la ONU hace ya 5 años. Ese desarrollo no solamente cuenta con elementos culturales, sino también con elementos individuales, asociados a las condiciones en las que cada uno de nosotros se forma para construir un mejor lugar para vivir y para estar. La fórmula que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, la fórmula básica que manejamos en tejido STEM es esta. El desarrollo es una suma de educación y del cuadrado de la cultura. La educación la entendemos como como el desarrollo de las habilidades y competencias que nos ayudan a mantener las buenas prácticas y, digamos, las actividades que mantienen a nuestro país, a nuestra comunidad
sosteniéndose adecuadamente para una calidad de vida digna para todos, que son las habilidades duras, habilidades blandas, lo que aprendemos en la escuela regular o en distintos programas educativos. Eso es lo que llamamos educación, ¿ok? La que está enmarcada dentro de todos los derechos humanos y demás. Pero a un lado está la cultura, y la cultura está al cuadrado porque tiene dos elementos en convergencia. El primero de ellos, la familia. La familia, sea cual ésta fuere, independientemente de sus miembros, es la primera encargada de modelar la experiencia de vida en comunidad. Es la primera encargada. Es la primera que muestra cómo se trata a una persona que no soy yo. ¿Qué priorizo? ¿Qué no priorizo? ¿Cómo trato a una persona que asume este rol? No hablamos de cargos, hablamos de roles. Si esta persona asume el rol de, no sé, digamos, proveedor de recursos a la casa, porque digamos es una sola persona la que trabaja en casa, sea papá, sea mamá, sea hermano mayor, sea el que sea, con esa persona hay una serie de acuerdos. ¿Cómo se manejan esos acuerdos? ¿Cuál es la comunicación con esa persona que asume ese rol? Hay una persona que está aquí conmigo y asume el rol de cuidador, de la persona que provee todos los cuidados, que está atenta a que la casa funcione o simplemente a que otra persona que está enferma reciba todas las atenciones. No sé, todos tenemos realidades diferentes. Esa persona tiene unos roles, unas funciones y el trato con esa persona es el que sigue. Son estos acuerdos, se usa este lenguaje, se priorizan estas acciones. Eso lo ve el niño, la o la niña en su casa. Esa es su primera referencia. No importa si es padre soltero, madre soltera, familia con 50.000 primos, no importa. Ese es el primer ejemplo de comunidad. Y ahí es donde donde se manejan los principios comunitarios de primera mano. Luego aparece la comunidad expandida. Por eso es al cuadrado. La comunidad nuclear, la comunidad expandida. Esta comunidad expandida incluye vecinos, el señor de la tienda. Aparece la escuela como espacio social, las carreteras, las canchas. Y todas ellas permiten expandir la estructura de principios que primero se modeló en casa. Siguen siendo modelos de vida en comunidad. Entonces, si entre ambos modelos, comunidad nuclear y comunidad expandida, hay conflicto, se desestructura un principio. Porque un niño está aprendiendo, el niño reconoce por imitación, el niño aprende por imitación y por reconocimiento de patrones. Si el niño, la niña, ve que hay un rompimiento en un patrón, tendrá que buscar otras estrategias para construir maneras de moverse en sociedad. Así que podemos tener la educación más, digamos, más top del mundo, pero si hay si hay conflicto, hay grietas entre la comunidad nuclear y la expandida a la hora de trabajar los principios comunitarios, esa educación no nos sirve. Les voy a poner un ejemplo muy reciente, muy doloroso. Ustedes vieron las noticias, vieron que hace poco unos estudiantes agredieron a otro estudiante de otro colegio, en teoría colegios de alto nivel, colegios de muy alto nivel. Seguramente estaban recibiendo, digamos, en términos académicos y demás, una excelente educación. Pero aquí hubo un rompimiento. Acá hay algo que no funciona. Y no funciona porque fueron estudiantes, fueron individuos todavía en formación que tomaron la decisión de no priorizar una vida. Tomaron la decisión de irrespetar una vida. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde se modelan esos principios? Eso no solo en el colegio. Esos niños no viven solamente en su colegio. Viven en una casa o viven en una comunidad y se rodean por otras comunidades. Díganme entonces, ¿por qué no tener esto en consideración y ver que tiene un impacto muy superior al que puede tener la educación formal? Este es un principio innegociable para nosotros. Y creo que es necesario que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar en ambientes de aprendizaje, especialmente ambientes STEAM, que son ambientes de colaboración.
Tengamos esto muy presente. Si esto no es claro para todos, cualquier otra cosa que nosotros hagamos va a ser simplemente un pañito de agua tibia. Tengámoslo presente. Digamos entonces para que nos rinda bastante. En este marco, el primer principio para hablar de ambientes es la comunidad. El primero. El ambiente no tiene sentido si no hay una comunidad que viva en él. ¿Qué es una comunidad? Es un conjunto de mínimo 2 personas, mínimo 2, que se diferencian o se pueden reconocer fácilmente porque tienen unos factores diferenciadores. Esos factores diferenciadores le hacen a esta comunidad única entre comunidades únicas. Por ejemplo, si yo les, o sea, no es porque ustedes sean profes de Bogotá, pero les puedo decir, si uno dice ajiaco, piensa en ustedes, pues. Es algo que distingue a la comunidad bogotana. O díganme, a menos que, por favor, corríjanme, si hay alguna otra parte de Colombia en donde hagan ajiaco. Para mí es solamente Bogotá, no más. Así como sé que comen cuy por allá en Pasto. Medellín no come cuy, hasta donde yo sé, pues. Son decisiones, son costumbres, son hábitos que los hacen únicos entre comunidades únicas. Y además de esos hábitos, que ahorita les voy a decir de dónde vienen, tienen unos principios claros y sólidos para todos. Tienen unos principios que todos reconocen y todos adoptan de manera voluntaria y consciente o han aprendido a modelar por sus ancestros. Y esos mismos hábitos los llevan a construir una visión de vida particular. Por ejemplo, profes, yo les pregunto, ¿uno cómo puede reconocer en el diario vivir a una persona de Barranquilla? O sea, yo sé que esta persona es de Barranquilla por esto y esto. Si yo estuviera en esta situación, una persona de Santa Marta haría esto, una persona del Amazonas haría esto, una persona de los Llanos haría esto. O sea, ese tipo de decisiones parten de los principios sólidos comunitarios, que ya están adheridos a las costumbres de cada miembro de esa comunidad. Esto ya se ha adherido porque, digamos, en la construcción, en la vivencia diaria de esos principios, se construyen mentalidades. Las mentalidades son procesos de razonamiento amparados en principios que nunca, nunca por nada se negocian. Nunca. Si usted lo negocia, no es un principio. Así de simple. Un principio no se negocia. Y si el principio es innegociable, la ruta de razonamiento para decidir qué hacer o cómo proceder es más limpia. Es más fácil saber qué hacer porque hay restricciones que se llaman principios. Y dentro de esas mentalidades aparecen dos elementos importantes, los roles y las responsabilidades. En una comunidad no trabajamos con jerarquías. Las jerarquías no existen en una comunidad. En una organización sí, pero en una comunidad no. Porque en una comunidad nos manejamos por roles. Todos somos miembros, todos tenemos voz, todos tenemos voto, pero cada uno, de acuerdo con sus actitudes y con lo que ha venido desarrollando a lo largo de su vida, asume un rol de influencia en la comunidad. Ese rol puede ser directivo, ese rol puede ser operador, ese rol puede ser aprendiz. Ser aprendiz es un rol. Y como todo rol tiene sus responsabilidades, no funciones, responsabilidades. Porque si son funciones, son obligaciones. En una comunidad la gente se siente responsable porque se siente influyente en la vida comunitaria. Y al sentirse influyente, es capaz de buscar la mejor manera de hacer para que su responsabilidad, para que su misión tenga sentido y afecte al máximo posible para bien a los demás. Eso pasa cuando uno se siente influyente y cuando siente que tiene un rol que vale la pena cumplir, cuando se le da importancia a lo que uno quiere hacer. Conforme esto se establece, se producen unos hábitos de trabajo y evaluación a esas prácticas comunitarias. Hasta ahí estamos simplemente hablando de dónde viene lo que hacemos. Por ejemplo, cuando ustedes les dicen en las instituciones, pongo un ejemplo, les dicen en las instituciones, no traigan pantalones rotos. O sea, sí, véngase con pantalones clásicos, no solamente para protegerlo del frío, sino también para mantener como una imagen que los estudiantes puedan modelar. ¿Por qué? Porque nuestro rol es el de modelos, el de mentores, el de, así ustedes no lo crean, in-house influencers. Los chicos nos ven. Y aunque no lo crean, ellos modelan nuestros comportamientos.
estos constituyen hábitos de trabajo que se evalúan de acuerdo con lo que en el corto, mediano y largo plazo traigan como efecto. Y cuando todo esto se sostiene en el tiempo, trasciende los límites, se hace reconocible para todas las personas, afecta la toma de decisiones a futuro, se convierte en cultura. Antes no. Creación de cultura en un año no se puede. Para construir una cultura necesitamos tiempo, porque en ese tiempo va a haber decisiones que necesitan ajustarse, pero los principios se van a mantener. Para poder ver un cambio de cultura tienen que pasar por ahí 2 generaciones. 2 generaciones. Cuando se vea que los hijos, los nietos, en el caso de pueblos, de tribus, o promociones en los colegios, se ve que está más instaurada esa dinámica, ahí sí estamos hablando de construcción de cultura. Antes son simples pinos, para que lo tengamos en cuenta. Así que con esto quiero dejarles una siguiente actividad. Esa es la actividad del dibujo, pero es un dibujo sencillo. Se los voy a explicar primero. Ay, espérate, me había equivocado acá. Listo. Quiero que tengan todos esta ruta muy presente para la actividad que vamos a hacer. Esta actividad tiene que ver con lo siguiente: reconocer la ruta de construcción de cultura que nosotros necesitamos. ¿Ok? Esta ruta de construcción de cultura tiene que ver muchísimo. No sé si están viendo bien mi pantalla porque creo que estoy teniendo problemas, pero pues yo la estoy viendo bien. Esta ruta de construcción de cultura tiene 4 etapas. Esas 4 etapas necesitan gran cuidado y especial atención. Primera etapa, definición de principios. Como los principios son la carta de navegación de toda comunidad y corresponden elementos innegociables, entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar los aspectos no negociables de nuestra vida. Ahí estamos considerando su impacto en el bienestar individual y social. ¿Qué estamos dispuestos a no negociar? Si estamos dispuestos a negociarlo, no es un principio. No lo es. Un principio no se negocia jamás. Entonces, cuando esto es claro, define lo que nos hace únicos entre montones de comunidades únicas. Con esto en mente pasamos al paso 2, la definición de los enunciados directores de una mentalidad. La mentalidad basada en el aprendizaje, o la mentalidad basada en el mejoramiento, o la mentalidad basada en, no sé, en la compasión. Dependiendo de los principios comunitarios, definimos el enfoque de nuestra mentalidad. Y esa mentalidad es la estructura de razonamiento basada en nuestros principios. Por ejemplo, si uno de los principios de mi comunidad es el respeto, definiéndose, eso es claro, el principio tiene que tener definición clara para todos. Si el principio director de mi comunidad es el respeto, entendido el respeto como toda acción que dé una referencia sobre cómo quiero ser tratado por otros, o sea, yo trato como quiero que me traten, eso significa que bajo ninguna circunstancia voy a reaccionar de manera impulsiva a un ataque, sino que voy a esperar hasta calmarme y poder tener control de lo que estoy diciendo. Eso es un proceso de construcción de mentalidad, el razonamiento amparado en los principios. Ahora, todo esto se enlaza con la creación de hábitos. Si, por ejemplo, profes, ya definí que en la mentalidad mía no voy a reaccionar de manera impulsiva a un ataque, me tropiezo con alguien en la calle por cualquier motivo y se me cayó un mug que me regalaron del día del profesor que me encantaba, pero dentro de mis principios está el respeto y yo ya definí que nunca voy a reaccionar de manera impulsiva. Mi primera opción para responder ante ese accidente está asociada a mi mentalidad. Voy a parar, ¿qué pasó? Voy a respirar y voy a indagar. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente o lo que sea? Antes de atacar. Y si eso lo hago continuamente, al ser mi primera opción, se convierte en un hábito. Y si estos hábitos son vividos por todos en la comunidad, por todos, respetados por todos, desde la primera hormiga hasta no sé quién, por todo el mundo, trascendiendo tiempo, espacio y roles, se convierten en elementos de cultura que no se negocian y que pasan de generación en generación.
Bueno, antes de continuar les quiero comentar, profes. Yo alcancé a leer ahorita que hay algunos profes que están teniendo de pronto problemas para responder o para terminar las actividades. No se preocupen, no se preocupen. Si no pueden terminar la actividad o no pueden escribir, usen el chat. El chat es nuestra otra herramienta de comunicación. Si por acá no se puede, el chat nos funciona. Así que no se preocupen. Esto es simplemente para mantenernos en una dinámica de ir creando, porque es que escuchar a una persona 2 horas es muy duro. Yo sé. Así que el plan es que nos vayamos moviendo. Pero si por acá, por Nearpod no funciona, el chat lo utilizamos sin ningún problema. Bueno, entonces continuemos por acá. Vamos a hacer un diagnóstico simple sobre nuestras comunidades. Un diagnóstico simple, ahora sí, a través de un dibujo. Primero se los voy a explicar. Van a encontrarse a continuación con esta plantilla. Esta plantilla tiene 2 formatos. Uno es el circular, otro es el de barras. No tienen que hacer los dos. Hagan uno de los dos. No pasa nada. Tenemos para cada uno de estos formatos, de estos modelos, tenemos 4 principios que definen a una comunidad, al menos no lo anterior, sino que pueden decir que una comunidad se está cimentando bien. El primero de ellos es que los principios y objetivos son compartidos y claros por todos. El segundo, hay un liderazgo visible, no liderazgo nominal, visible, que es identificado y reconocido por todos. No es una sola persona, pueden ser varias. Y ese liderazgo se basa en el acompañamiento, en la mentoría y en la influencia, no en el poder ni en la jerarquía. Es liderazgo, no jefatura. Si es visible o no es visible. Tercero, interacción basada en roles y responsabilidades. La comunicación está de acuerdo con lo que se está viviendo, lo que se necesita y es ágil y oportuna y es bastante clara. No es una interacción burocrática en donde estamos, esto hay que resolverlo, tengo que esperar 45 días para que llegue el encargado, sino que se tiene que resolver, necesitamos apoyo, esta persona que ocupa, que generalmente apoya no está, pero se puede resolver por acá y por acá, y es todo fluido. Y la cuarta, canales de comunicación, de conexión y comunicación. Una comunidad no se sostiene si no hay forma de comunicarse. Hay canales, se usan con frecuencia, cómo se usan, promueven la interacción o son unilaterales para recibir un montón de pastorales gigantes. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo vamos a trabajar aquí? En el modelo circular que está a la izquierda, van a ver que hay 5 círculos concéntricos. Cada círculo representa 20%. Así, el circulito más pequeño, si ustedes tocan el circulito y colorean ahí, significa 20%. El segundo, 40, 60 y 80 y así en adelante, hasta el 100. Entonces, ¿cómo va a ser cada uno de ustedes para hacer su diagnóstico? Se va a parar en el centro del dibujito y va a empezar por aquí, principios y objetivos. Mi comunidad, mi comunidad, los principios la verdad no son tan claros, o sea, están como en el proceso, pero no es tan claro. Yo les pongo por ahí un 60%. Entonces me voy 20, 40, 60 y ahí hago un puntico con el lápiz. Hago un punto, ya. Me voy para el otro, canales de conexión y comunicación. No, los canales sí son geniales, la comunicación es clara, es oportuna, todos podemos expresar nuestros puntos de vista y somos escuchados de una manera organizada y ahí le pongo un 90, pues porque 100 tampoco, entonces 90, me paro aquí y hago un puntico. La interacción es basada en roles y responsabilidades, sí. La verdad es que es súper claro todo, uno sabe a quién acudir, recibe el acompañamiento y es todo súper oportuno. Aquí sí les voy a poner 100 porque se pajaron, listo, puntico en el 100. Liderazgo visible, sí es bastante bueno, pero hay algunas de las cabezas que todavía pueden mejorar y están en entrenamiento. Les pongo por ahí un 80, listo, hago el puntico en el 80. Y ya, tengo 4 puntos. ¿Qué hago después? Los conecto y me va a salir un polígono. Si no les gusta ese modelo y quieren trabajar con el modelo de barras, no hay problema. Este es el 100%, aquí arriba. Hagan una línea en el nivel que consideren que corresponde al de su comunidad y pueden colorear de ahí para abajo o simplemente dejar la línea como les quede más fácil. Espero que hasta ahí vayamos bien. Si no, por ahí voy por el chat, me van contando. Listo. Entonces lo que voy a hacer es habilitar
la actividad. Denme un momento. Listo. Tenemos 2 minutos. Elijan solo uno de los modelos, el que quieran. Uno solo, no tienen que hacer los dos. Ahora, si les da para hacer los dos, no hay ninguna dificultad. Así que comencemos en 3, 2, 1, adelante. Simplemente miren, es un diagnóstico de cada uno de ustedes. Pueden compartirlo después con sus comunidades. Pueden después simplemente, no sé, pueden tenerlo ustedes como elemento de autodiagnóstico para ver en qué partes pueden trabajar. No hay ningún problema. Por ejemplo, acá estoy viendo que nos está ayudando Diana. Diana, te agradezco mucho que nos estés ayudando con esto. Diana utilizó el modelo de barras, entonces ella lo que está haciendo es, ella tomó la decisión de trabajar con barras y está coloreando la barra hasta el nivel que considera. Perfecto, sin problema. Les recuerdo, no tiene que quedar súper lindo, no. Lo que importa es que sea claro. Por ejemplo, si ustedes dicen, primero hago las líneas para mostrar el nivel y luego coloreo por si el tiempo no me alcanza, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Por ejemplo, Diana está diciendo, los principios 100 de 100, excelente organización. O sea, los principios son claros, los objetivos son claros y son compartidos por todos. Me encanta. Voy viendo en mi pantalla a ver qué profes están moviendo, porque yo tengo aquí otra presentación. Veo que Ana está trabajando, Clara, Sara, Elsie, Marcela. Uy, por acá estoy viendo un polígono rojo. Liz se entregó, genial. Excelente. Veo por acá abajo en mi pantalla, se me van los nombres. Bueno, se me perdió. Ya por aquí veo que ya me entregaron 2. Muy bien. Genial. Varios se fueron por el modelo circular. Perfecto. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartirles lo que yo puedo ver. En lo que yo puedo ver está lo siguiente. No sé si lo puedo ver. Ay, miren. Está por ejemplo. Este dibujo que tengo acá me está mostrando una comunidad con principios bastante claros, todavía en proceso. Los canales de comunicaciones están, digamos, funcionan, pero pueden mejorar. El punto flaco que le veo a la comunidad que me están mostrando acá es liderazgo visible. Seguramente hay liderazgo nominal, pero las figuras mentoras e influyentes de la comunidad no son claras. Entonces, ¿esto a mí qué me dice? Si yo veo un mapa como estos, lo primero que debo fortalecer es el liderazgo visible. Pues claro, si veo con los diagnósticos de otras personas que están alrededor y veo que es un punto a mejorar que aparece en la gran mayoría, me concentro en fortalecer a las figuras líderes de mi comunidad. En tanto, si los principios objetivos son compartidos y claros, ¿cuáles fueron esas estrategias, esas dinámicas que yo trabajé con mi comunidad para que estos principios fueran claros y compartidos por todos? Esto puede ser algo con lo que yo puedo apoyar a otras comunidades que están en el proceso de fortalecerse. Voy a mirar otro por aquí. A ver. Ay, mi mouse. Voy a mirar otro por acá. A ver, veo el de... Se me perdió. Este, por ejemplo, alcanzaron a hacer los punticos, pero es claro lo que se tiene que ver. Es claro. Veo que el liderazgo visible está en un 40%, un 80% la interacción, un 50% los canales de comunicación y el punto más bajito es principios y objetivos. Entonces, por ejemplo, la comunidad que mostré hace un momento puede apoyar a esta comunidad en estrategias para la definición clara de sus principios. Para eso sirve ese tipo de actividades, para saber con quién y cómo trabajar. Y miren que no fue nada complicado. Es un instrumento gráfico que nos ayuda a ver hacia dónde nos tenemos que orientar. Bueno, continúo para que nos rinda. Entonces, seguimos adelante. Les presento aquí los que a lo largo de estos años hemos definido como
los principios para una mentalidad enfocada en el aprendizaje. Si ustedes ven estos principios, son 5, son muy breves. Tengo el primero, el que está arriba de todos, que es emoción para la imaginación. Y emoción para la imaginación tiene que ver con ambientes de aprendizaje desafiantes, retadores, apalancados por una interacción basada en el lenguaje positivo. Quiero pedirles que presten mucha atención a la palabra desafiantes. Desafiantes no significa necesariamente entretenidos. Cuando uno se siente desafiado, uno se entretiene solo. ¿Para qué? Pero sí. Si el ambiente está dedicado a entretener, es un ambiente pasivo. Si el ambiente está dedicado y está enfocado en el desafío, es un ambiente activo, interactivo y constructivo. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. En la emoción para la imaginación desarrollamos un ambiente desafiante en el que el estudiante se siente influyente sobre la realidad del problema que está resolviendo y donde se puede sentir que lo que haga o deje de hacer impacta lo que va a ocurrir. Más allá de la nota, mucho más allá de la nota. Cuando el único impacto es la nota, pues, y voy a hablar como mis chicos, eso se recupera. En cambio, cuando ya se siente un desafío, una responsabilidad, la respuesta es totalmente diferente. Y cuando esto es claro, aparecen los otros dos principios. Todos somos uno, como principio de colaboración, y lenguaje orientado a la comunicación, como principio para favorecer una comunicación asertiva, efectiva y empática. Ah, claro, yo puedo ser a veces tosca para hablar, pero jamás falta el respeto, eso sí. Empático no quiere decir alcahueta, no. Empático quiere decir enfocado en hechos y datos. Porque cuando uno se enfoca en hechos y datos no caen juicios de valor. Y si no caen juicios de valor, no caen juicios hacia la persona. Se enfoca en la tarea y muestra a la persona que esa tarea puede ser resuelta, que los criterios se pueden mejorar. Ahí es donde me atrevo a decir, cuña, una comunicación científica basada en hechos y datos promueve la empatía, porque nos permite enfocarnos en cosas que no tienen que ver con denigrar a nadie. Piénsenlo. El enfoque STEM ayuda a ser empáticos porque nos ayuda a enfocarnos en lo que vemos para llamar a la persona a actuar sobre lo que vemos. Y así nos eliminamos ese pequeño detalle de ofendernos por sutilezas o por palabras que de pronto no supimos usar porque no sabíamos qué contexto tenían y caemos en la irresponsabilidad de juzgar sin saber que lo estamos haciendo. Este enfoque permite dedicarnos a comunicar lo que necesitamos comunicar de una manera respetuosa. ¿Por qué? Porque es precisa, es efectiva y es empática. Demasiado genial, ¿no? Y con esto pasamos a la parte cognitiva. Los entendedores entendidos, que son aquellos que tienen hábitos de análisis, síntesis, observación y gestión de datos y que tienen un principio de creación antes de copia. En la creación antes de copia, nosotros tenemos como base las referencias para generar un aporte propio y nuestro que parte de la reflexión individual y se enriquece con la construcción colectiva. Ahí, asterisco, el tipo de evaluación, el tipo de actividad que nosotros proponemos nos lleva de un principio a otro. Si nosotros estamos metidos en una actividad en donde lo único que me interesa saber es de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar, en lugar de pensar en algo que tuvo que ver con las implicaciones de cierta, por ejemplo, la batalla de Boyacá tiene un significado muy importante para nosotros, porque fue ahí donde se gestó la independencia, y me van a perdonar, eso no fue el 20 de julio, eso fue el 7 de agosto. El 20 de julio dijimos queremos ser independientes, pero realmente cuando comenzó el asunto de independencia fue el 7 de agosto. Entonces, ¿qué implicación? ¿Por qué esa separación entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 1810 a 1819? Lo que pasó en ese tiempo, cómo promovió que esta batalla se diera. Y esta persona que estuvo aquí en 1810 pudo ver lo que ocurrió en 1819 o murió antes. Entonces, ¿quién llevó la llama olímpica hasta 1819 y qué la motivó? ¿Qué habría pasado si esa persona estuviera viviendo hoy en día? ¿Cuál habría sido su reacción ante el tipo de ambiente en que vivimos? Díganme, ahí la persona va a tener la oportunidad de estar copiando alguna cosa
cuando yo simplemente le estoy diciendo, toma esa información, esos datos que son indispensables para conocer nuestra historia, tráigalos acá y diga cómo esa realidad nos cambiaría. Hay una reflexión individual. ¿Me tengo que preocupar por copiar? No, no es necesario. Entonces, cuando todos esos principios hacen parte de la dinámica de aprendizaje, el planteamiento de los retos para el trabajo, sin perder el rigor ni el propósito, está a la orden del día. A veces es algo que a nosotros nos es un poquito difícil. Pregunta abierta, profes. Esta pregunta abierta también es para escribir, solamente para que la lean, cada uno conteste. No es nada del otro mundo, pero es para que la piensen antes de continuar, porque el tema es que nos rinde un poquito. ¿Cuáles son los principios de la comunidad a la que ustedes pertenecen? ¿Qué hábitos dan fe de esos principios? Hay algo que en su comunidad puede ser su familia, o puede ser en la institución en la que trabajan. Un principio de su comunidad que sea visible en la manera en la que todos actúan. ¿Cuál sería? Cuéntenos. Por aquí tengo una respuesta. Hasta el momento solo tengo una. La voy a compartir. Escuchar al otro. Este es un hábito de la comunidad a la que este compañero, esta compañera pertenece. ¿Hay algún otro? ¿Algún principio que nos haga, algún hábito que muestre el principio de la comunidad a la que pertenecemos? Yo les voy a decir algo. Les voy a hablar de una comunidad que es mi familia, porque es, digamos así, he sido criada siempre. Un principio en mi familia es el respeto a los mayores. Eso no se negocia. ¿Y en qué hábito lo vemos? Nosotros, pues siempre, la persona mayor, o sea, siempre saludamos. Por ejemplo, en el caso de mi abuelito, que es la persona mayor que tenemos, es el primer, nosotros saludamos a toda la familia, nos acercamos, pedimos la bendición. En mi familia somos católicos. Pedimos la bendición y siempre, siempre, antes de salir o de hacer cualquier cosa, alguna discusión, siempre pedimos al abuelo que sea el primero en intervenir, porque sabemos que de su experiencia vamos a aprender. Y es algo que ha venido de generación en generación y ahora mis sobrinos son los que lo están aprendiendo. Eso es un principio de mi familia. ¿Algún principio de las comunidades de ustedes? Ya por acá veo más. Veo que me contestan. La tolerancia es un principio y se visualiza a través de procesos de inclusión. Eso es interesante, es muy interesante. Ahí también es bonito porque se está hablando de la tolerancia no como el aguante, sino como el reconocimiento al otro como una persona que no soy yo, pero que tiene tantos derechos como yo. Eso es bonito, me gusta. Aquí me dicen responsabilidad, llegar a tiempo, entregar trabajos, cumplir con las tareas asignadas. Es interesante. Miren, son tareas visibles, verificables, que dan fe de los principios que profesamos. Si no son visibles, no es principio. Me perdonan, pero no es principio. Miro otro por acá, a ver, a ver, a ver. Aquí me dicen que ahí sí voy a necesitar traducción porque de pronto hay significados diferentes. El principio de buena fe. Supongo, estoy suponiendo, que se refiere como a la presunción de inocencia. Siempre pensamos, damos por sentada la buena fe de la otra persona. Siempre priorizamos la mejor intención de la otra persona. Lo estoy interpretando de esa manera. Si no es así, me corrigen por favor por el chat. ¿Listo? Y listo. Continuemos por acá. Me voy a mover a la siguiente. Les voy a compartir algo. Les cuento. Dentro de todas las actividades, nosotros siempre les enviamos a ustedes unos tutoriales. Aquí les estoy mostrando una herramienta súper chévere que me ha servido muchísimo a la hora de trabajar en un proceso de planeación fundamentado en principios. En la esquina superior izquierda ven como un cuadrito que dice arriba principios de la comunidad de aprendizaje y a la izquierda mentalidad enfocada en el aprendizaje. Esto es lo que llamamos una matriz de alineación de principios. Es como una DOFA, pero más play. ¿Por qué? Porque nos permite cruzar
elementos que definen la mentalidad enfocada en el aprendizaje, que son como unos principios globales, están relacionados con competencias globales y demás, con los principios de la comunidad de aprendizaje, el toque local, porque el desarrollo, la innovación, si bien nos quieren llevar a un escenario donde todos nos podamos mover, parten de la realidad de cada uno. Así que planear pensando solo en lo global, sin poner el cimiento local, es una falacia. Para poder hacer un proceso de planeación claro, necesitamos definir una mentalidad enfocada en el aprendizaje, que es la mentalidad global, hacia donde vamos o hacia donde apuntamos la mayoría de las personas que estamos aquí, con los principios de la comunidad de aprendizaje, los principios locales, los de cada comunidad educativa, los de cada grupo de estudio, los de cada junta de acción comunal, no sé, pero son los que permiten encontrar en común acciones medibles, confiables, verificables y programables. ¿Cómo así que programables? Que se puedan posicionar en un momento específico de la historia y con una determinada duración. En uno de los tutoriales que se mandó, que creo que los van a compartir, está el de cómo se construye, pues los consejos básicos para construir una matriz de alineación de principios. En esa matriz de alineación de principios, cada cajoncito corresponde a una acción que se pueda ver, que se pueda evaluar, que se pueda programar. Cada cajoncito tiene al menos una acción. Yo generalmente trabajo con 3, pero para empezar es bueno una sola acción. ¿Va a haber casillitas que no se llenen? Sí. Puede que no haya. Así como también puede haber acciones que resulta que aquí coincidieron y aplican aquí, y aplican acá, y aplican acá. Puede pasar. Por eso las puse en diferentes colores. El verde representa las acciones que aplican en diferentes principios a la vez. Que ustedes ven, esta actividad me sirve para trabajar estos principios, y me sirve para trabajar estos, y me sirve para trabajar estos. Esas actividades que influyen en varios principios a la vez se deben programar o se recomienda que sean programadas con la más alta frecuencia posible. Si ven en la parte de abajo, ven como una especie de calendario con los colores de la matriz. Las actividades en verde oscuro corresponden a las actividades que se deben trabajar con mayor frecuencia para instaurar hábitos más sólidos y más rápidamente. Son las que aparecen en la parte de abajo. Aquí están. Hay otras actividades de no tanta repetición, inclusive pueden ser una sola actividad que aparezca en 2, 3 principios, no en tantos. Son actividades que tienen que ver más como con afianzamiento, como la milla extra, ¿listo? Que se programan no con tanta frecuencia, pero sí deben tener una periodicidad relativamente alta para poder construir un hábito pronto. Las amarillas son acciones individuales, son acciones de seguimiento, que generalmente aparecen de a una, cada una en un cuadrito, se pueden espaciar más, porque son simplemente como para ir revisando, hacer seguimiento y ajustes. Y las más chiquitas, las naranjas, las que se repiten menos, son como muy puntuales. Afectan un principio en particular bajo ciertas condiciones. Entonces son actividades estacionarias. Casi siempre coinciden con final de periodo, con entrega de algún reporte del año. Son actividades que pueden tener ese espaciamiento, porque básicamente digamos que no van a afectar tanto los demás principios y pueden dar cabida a todas las otras acciones que van a ayudar a fortalecer más rápidamente otros espacios. Hay un tutorial que está dedicado más que todo a explicar de manera rápida cómo trabajar la matriz, para que lo tengan también ahí a la mano si alguno de ustedes lo quiere desarrollar. Cuando nosotros trabajamos con esa matriz, empezamos a notar hábitos como los siguientes. Aquí les muestro un esquema rápido de cuáles son las competencias, actitudes que uno generalmente busca desarrollar para este siglo y los que siguen. Se resumen en 4 habilidades que enmarcan las habilidades del siglo XXI. No las voy a mencionar como habilidades como tal, sino como el tipo de persona que uno esperaría encontrar en ese momento de la historia. Ese tipo de persona tiene 4 particularidades. La primera es un compañero de trabajo efectivo. No estoy diciendo un compañero de trabajo chévere, estoy diciendo efectivo. Porque muchas veces confundimos el buen compañero con el que nunca se queja o el que no pone problema, y sabemos que eso no siempre es bueno. Un compañero de trabajo efectivo es un compañero que, como dice a la izquierda, trabaja a partir de objetivos
tiene claro su rol y su responsabilidad y al igual que su equipo, tiene en cuenta estrategias para actuar y estrategias para responder en casos de contingencia. Es una persona que reconoce su influencia en el equipo y reconoce la influencia de sus pares. Por eso tiene estos 3 elementos muy claros. También nos gustaría y con seguridad a nuestros estudiantes, hijos, primos, sobrinos, nietos también, trabajar con una persona que sea un pensador crítico y a la vez flexible. Los pensadores críticos flexibles desarrollan hábitos muy rigurosos de observación, gestionan la información de manera adecuada y tienen hábitos de registro y documentación. Ese es otro tutorial del que vamos a hablar ahorita. Con estas personas hay diferentes prácticas que permiten construir de manera efectiva y clara la tradición escrita de la comunidad o el equipo al cual pertenecemos. Esas personas, tercer ítem, solucionan problemas de manera proactiva, no solamente activa, sino también proactiva. O sea, si está el problema, trabajan en su solución. Y si no está el problema, están pendientes de las necesidades para darles pronta respuesta. Son personas que disfrutan lo que viven, pero le prestan atención. Esas personas tienen 3 hábitos muy marcados. Tienen un pensamiento computacional bastante, digamos, bien desarrollado. La semana pasada lo trabajaron con el profesor Alejandro, que mis respetos al hombre, es un experto en el tema. Y con seguridad se dieron cuenta de que el desarrollo del pensamiento computacional favorece también rutinas de pensamiento y toma de decisiones efectivas, basadas en un modelo mucho más claro del problema que se está abordando a partir de sus componentes. Después de ese proceso de pensamiento computacional, tenemos las prácticas de ingeniería que promueven el mejoramiento y la iteración a partir de un prototipado cuidadoso y un diseño responsable. Y por supuesto tienen hábitos maker. Los hábitos maker no tienen solamente que ver con la construcción, sino con la reparación y el aprovechamiento de recursos. Una persona con hábitos maker busca reparar antes que desechar. Y es una persona proactiva porque permite darle el mayor uso posible a lo que tiene a la mano. Entonces también favorece básicamente prácticas sostenibles. Y luego es un comunicador que inspira. Un comunicador que inspira, que para mí es de las habilidades más difíciles de desarrollar. Es una persona que conoce a la audiencia, que puede ser un montón de personas o puede ser un único interlocutor, que comunica de manera asertiva y de manera periódica establece relación con pares para perfeccionar sus procesos comunicativos. Si ven alrededor hay 4 actividades en negro. Son prácticas, estrategias, metodologías, instrumentos que ayudan a potenciar de manera cotidiana el desarrollo de esas habilidades. Ténganlos presentes. En mi experiencia son de muchísima ayuda. Bueno que las tengan en cuenta y si las han usado, en los comentarios cuéntenos. ¿Las han usado, les han servido, apenas están empezando? Para que así nos vayamos moviendo y vamos construyendo todos juntos, un paso a la vez. Aquí les quiero mostrar una foto de la expectativa del proceso de planeación a la izquierda y la realidad del proceso de planeación a la derecha. Los que han planeado saben que no estoy diciendo mentiras. Uno es organizado, juicioso, tiene rutas críticas, hace un Gantt divino y empieza a trabajar, pero después pasan montones de cosas que hacen que cuando uno empiece a desarrollar su plan, parezca jugando escaleras y serpientes y uno como que medio le da rabia y dice que nada sirve y que más bien borrón y cuenta nueva. Consejo número 5, yo creo que es el 5. Tengan paciencia. Como bien decía Club Colombia, las mejores cosas de la vida toman tiempo. Y este es un proceso que vale la pena. Y es de las mejores cosas de la vida. Eso toma tiempo. Toma tiempo, necesita paciencia y necesita un trabajo fuerte y consciente. Y por eso es que no lo puede hacer una sola persona. Entonces, ténganlo súper claro. Ay, qué genial. Voy bien. Y cuando nosotros tenemos todo esto en mente, cuando hacemos esta planeación con paciencia y la revisamos con cuidado, empezamos a notar esos hábitos de aula que necesitamos. Ya que los hábitos comunitarios se han planeado, se han organizado, se han programado y somos conscientes de que va a haber contingencias, ya nos podemos enfocar en cómo llevamos esto a los hábitos de aula. Uno de los hábitos de aula más importantes es el uso de preguntas, pero no cualquier pregunta. Las preguntas necesitan 3 componentes básicos. Una situación de interés,
la dosificación del nivel de influencia, hasta qué punto quiero que el estudiante influya en la solución del problema, y el propósito que tiene la pregunta, con generar una necesidad, promover una estrategia o controlar un resultado. Esos son elementos que se deben tener en cuenta para formular una pregunta introductoria a una sesión, de cierre de sesión, de creación de guía de trabajo. ¿Para fomentar qué? Procesos de aprendizaje por indagación en los más pequeños. Análisis de patrones también en los más pequeños, pero con los grandes se puede perfectamente. El nivel de complejidad es lo que sube. Introducir procesos de ingeniería o incluso promover elementos de evaluación formativa, como coevaluación y autoevaluación. Sin nota, por la mera evaluación. La construcción de ese tipo de preguntas favorece o promueve el nivel de detalle o promueve el nivel de, digamos, de complejidad o de completitud de la respuesta. Nosotros podemos ir dosificando, pero si no tenemos claros estos tres elementos, situación, influencia y propósito, la pregunta va a ser una simple pregunta de libro. Entonces el propósito se perdería con mucha rapidez. Después de la pregunta, vienen las actividades. ¿Qué prácticas voy a priorizar en el aula de clase? Entendiéndose aula de clase no solo como las cuatro paredes del salón, sino cualquier escenario que fomente procesos de aprendizaje. O sea, colegio y fuera del colegio. Hay que también apoyarnos de lo que tenemos alrededor. Las tiendas del barrio, cuando podamos salir bien. O, por ejemplo, los parques. O, por ejemplo, hasta una procesión de Semana Santa. Eso puede ser un escenario de aprendizaje. Es cuestión de poder primero evaluarlo, no es improvisar, es también evaluarlo y ver hasta qué punto es una herramienta formativa. Después de que la pregunta se formula y pasamos a la creación de las actividades, nosotros debemos elegirlas en función de las competencias que queramos potenciar. Si yo quiero favorecer hábitos de observación, que son individuales, me voy por actividades pasivas, como la lectura, digamos, no voy a decir contemplación, pero sí, digamos, la apreciación detallada, cosas por el estilo. Si lo que quiero es desarrollar digamos, entender la estructura de razonamiento, paso una toma de notas, una memoria colectiva, una bitácora. Si lo que yo quiero es favorecer, revisar un proceso de comprensión a través de un entregable que se basa en ciertos criterios, me voy a una actividad constructiva. Y si yo lo que quiero es que esta persona trabaje procesos comunicativos para la discusión y para el posterior trabajo con otras comunidades, me los llevo a procesos de retroalimentación por pares, me los llevo a debates, me los llevo a trabajar en un pitch. ¿Qué habilidad, qué competencia necesito potenciar en el marco de lo que estoy trabajando? Eso es lo que me hace decidir y no al revés. No es que quiero hacer un debate, entonces voy a poner el tema. No, 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 no. Eso no tiene lógica. Yo quiero, primero, el tema que tengo permite generar un debate. Si quiero generar un debate, ¿con qué debo enlazarlo? Porque si no, es un debate traído de los pelos. Necesito generar un conflicto que se pueda resolver a través de un debate, utilizando lo que estoy trabajando. Eso no es una improvisación, es un asunto de cuidado. Entonces, si tenemos una meta de aprendizaje, tenemos una competencia a desarrollar, tenemos este contexto de estudio, debemos descomponerlo para saber desde qué perspectivas podemos promover una práctica en particular, pero no al revés. No, este es el debate. Ahora voy a buscar de qué temas me agarro. No. Ojo, porque ahí estamos irrespetando no solamente el proceso de aprendizaje, sino que estamos irrespetando nuestro propio proceso como orientadores y mentores. Estamos mostrando que lo que hacemos lo puede improvisar cualquiera y realmente no es así. El trabajo de un mentor es fuerte, preciso y muy delicado. Entonces los primeros que lo debemos respetar somos nosotros. Continúo por aquí. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, uno de los hábitos de aula más cotizados, el registro, la generación la construcción de la memoria escrita de una comunidad desde la visión de cada individuo. En un proceso de aprendizaje nosotros tenemos construcciones individuales y tenemos construcciones colectivas. El tipo de construcción depende del escenario en el que nos estemos moviendo. No es lo mismo trabajar
en un ambiente donde yo debo analizar un sistema y proponer un modelo antes de llevarlo a discusión con otros que están construyendo conmigo, a simplemente empezar a condensar lo que he recibido en un proceso pasivo para llevarlo de manera activa a una toma de notas. Es diferente. De acuerdo con el nivel que nosotros estemos trabajando, vamos a tener diferentes herramientas. Por ejemplo, a la izquierda ustedes ven 3 tipos de bitácora individual. La primera es una bitácora con plantilla. Se utiliza mucho, por ejemplo, en procesos constructivos, en donde la idea es que la persona interactúe con el instrumento de trabajo o el objeto de estudio y a partir de ahí empiece a registrar bajo un criterio de presentación común, ya definido desde el principio. Pasa con los manuales, con las guías de laboratorio, con los informes. Hay una plantilla que ayuda a disminuir un nivel de dificultad en el proceso. La persona se puede concentrar en la producción, en la construcción y no solamente en la diagramación y la organización. Funciona mucho cuando el proceso debe ser riguroso y muy claro y queremos enfocarnos en la construcción del estudiante. Aquí en toda la mitad vemos una bitácora simple, una bitácora construida por cada estudiante a partir de unas preguntas de guía que requieren una experiencia previa. Se emplea mucho con los niños pequeños cuando trabajamos, por ejemplo, en ciencias naturales. Cuando queremos que los niños empiecen a utilizar sus sentidos como instrumentos de medición y percepción, hacemos preguntas de guía que ayudan a orientar sus respuestas para poder favorecer procesos de pensamiento más detallados. En la parte de abajo, al lado izquierdo, vemos un mapa mental. Este mapa mental incluye elementos gráficos y notas que permiten a una sola persona revisar la estructura de los conceptos para poder, digamos, conducir su línea de razonamiento en un sentido determinado. Y la que está a la derecha, que ese es otro tutorial que se envió, es una memoria colectiva. Una memoria colectiva se parece mucho a un mapa mental, pero esta reúne de manera gráfica, con términos clave, la construcción de la comunidad, lo que se discutió en ese momento, la experiencia que se tuvo, las preguntas que se hicieron, de modo que sirven como un material que está siempre a la mano para que a la hora de continuar con la experiencia se pueda evocar lo que ocurrió anteriormente. Si la otra persona una persona no vino, puede basarse en las memorias colectivas para poder, digamos, engranar con el resto del equipo en la solución de un reto o la solución de un problema. Uno de los tutoriales que se les mandó a través del equipo de Tardes Tematic es una versión rápida de cómo se construye una memoria colectiva simple. Así que les recomiendo que lo vean por si quieren utilizar este tipo de instrumentos en sus aulas. A mí me ha servido muchísimo. Esa, por ejemplo, fue una memoria que trabajamos con varios profes, enseñándoles a construir memorias colectivas para procesos de computación desconectada. Así que miren que es un modelo de pocos colores, pocas palabras, pero tiene flechas e imágenes que buscan vincular experiencias en distintos momentos de la jornada. Miren el tutorial para que hagan un primer ensayo y después nos lo comparten. Así vamos todos agarrando práctica. Por supuesto, hay muchos otros instrumentos que pueden servir para la evaluación, para el seguimiento, para el registro, de manera que constituyen nuevos hábitos de trabajo. Si nosotros nos enfocamos en un único tipo de instrumento, pues realmente va a ser muy, muy complicado hablar de diversidad y flexibilidad de pensamiento. Entonces tenemos distintos instrumentos para trabajar, tanto digitales como manuales o no digitales, mediatos e inmediatos, con los cuales podemos hacer un proceso de evaluación de cara no solamente al aula, sino también de cara al aula del mundo, a la ciudad escuela, al mundo escuela. Aquí hay algunos. Si alguno de ustedes utiliza otros, por ejemplo, les cuento, yo uso mis redes. Mis redes sociales son como una bitácora para mí. Y yo comparto las buenas prácticas que hacen los profes, que hacen mis chicos, obviamente respetando su seguridad y su identidad digital, pero las uso. ¿Cuáles usan ustedes que les han dado un buen resultado y que puedan compartir con los demás compañeros? Y ahí va la siguiente pregunta, de hecho. Vamos a hacer un repositorio colectivo, actividades a todo nivel. ¿Qué actividades nosotros desarrollamos? ¿Sí? ¿Qué actividades nosotros desarrollamos de acuerdo con lo que acabamos de hablar? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican como actividades constructivas, como actividades interactivas, son actividades manuales o no digitales, son mediatas, son inmediatas.
¿qué actividades hay? Cada uno de ustedes puede ir poniendo 1, 2, 3. Y si de pronto encuentran alguna que ponga algún otro compañero y ustedes la hayan aplicado antes, comenten. Ah, yo también la uso y me ha ido muy bien. O no la han usado, pero les interesa. Ve, me interesa trabajar esta actividad. Qué bueno que me contés cómo funciona. Adelante, profe. Las prácticas que nosotros evitamos, no se las podemos jamás pedir a un estudiante. ¿Por qué? Pues primero porque no las hacemos. Y segundo porque un docente jamás, jamás, jamás puede pedir algo que no está dispuesto a hacer. Ténganlo presente. Si de pronto una actividad como estas para ustedes es difícil, por cualquier situación, de pronto no se sienten cómodos, puede pasar, puede pasar. O tienen dificultades técnicas, ok, o simplemente no la quiero hacer, también puede pasar. Ahí, cuando eso ocurra, pónganse en los zapatos de sus chicos. ¿Cómo le responderían ustedes a ellos si ellos presentaran la misma situación en la que están ustedes? La respuesta que ustedes darían es la misma que esperarían de otro docente. Si un docente les dijera, qué pena, lo tiene que hacer, ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿Aceptarían esa reacción de sus chicos? Recuerden, nosotros modelamos, nosotros somos un espejo para los estudiantes. Ellos hacen lo que nosotros mostremos. Así que tenganlo en cuenta. Listo. Voy a continuar entonces para que el tiempo nos alcance. ¿Listo? A ver, voy a mostrar. No sé si ustedes ven, tengo actividades constructivas e integrales. Eso me gusta, pero pilas, pilas. Si nosotros decimos constructivo e integral, ¿eso qué es? Constructivo e integral es para mí lo mismo que para otro compañero. ¿Qué tal que él tenga una misma práctica, pero él no la define así y por eso no la comparte? Es bueno ser precisos. Por ejemplo, aquí me dice, Padlet como un escenario virtual de construcción. Ok, usamos Padlet, perfecto. Se utiliza Padlet para construir colectivamente. Ok, eso es claro. Dice por acá, Celebrity. Celebrity se utiliza como un juego para adquisición de vocabulario. Genial. ¿Cada cuánto se usa? ¿Cómo se usa? ¿Qué niveles de dificultad hay? Aquí me dicen, hemos creado un espacio de trabajo colaborativo para explicar a los estudiantes intentando integrar las temáticas. Muy chévere. ¿Cómo se está haciendo esa integración? Porque una cosa es integrar y otra es intentar integrar pilas. Si no es claro cómo se va a integrar, es mejor que no lo hagan para evitar confusiones. Si van a integrar, o sea, si lo están haciendo, están integrando, no intentando integrar temáticas. Pilas con eso. Bueno, vamos a continuar para poder, aquí me dice Sara y aquí me dice Ana. Utilizan Padlet y utilizan proyectos de aula con Genial y Quizzes. Genial, me gusta. Vamos a darle continuidad para que nos podamos mover todos. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos hábitos de aula, tenemos principios, tenemos prácticas, ahí sí, solo ahí pensamos en infraestructura. La infraestructura se debe acomodar a lo que nosotros trabajamos, a la expectativa de aprendizaje, a la expectativa de formación, a las competencias a desarrollar y no al revés. No al revés. Marcela, ¿vos de qué estás hablando? Estoy hablando de que he visto profesores con unas aulas, me perdonarán, pero o sea, casi que están trabajando en un establo, trabajando en mitad de la nada, y sin embargo generan unas experiencias de trabajo con sus chicos brutales, geniales. Cuando, en cambio, otros he visto instituciones que lo tienen todo y las prácticas son súper básicas, súper básicas. Entonces ahí es donde uno dice, realmente la infraestructura apoya, pero no condiciona tanto, no lo hace. Porque cuando uno enfoca la práctica en la competencia, el escenario se abre. Cuando uno condiciona la práctica a la infraestructura, el escenario se cierra. Mucho. Y les voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que han trabajado robótica educativa y se olvidaron de la construcción con materiales reutilizables. Estudiantes a los que les han enseñado a conectar una protoboard, pero no saben usar unas tijeras. ¿Cómo así? Un estudiante que se enreda sacándole punta un lápiz, porque es que como ya tenemos los sacapuntas eléctricos, entonces que la motricidad ¿dónde quedó? O sea, son detalles. ¿Hasta qué punto la infraestructura nos entorpece los procesos?
Por eso es que hay que planear al revés. Si la infraestructura está, ella se debe acomodar a lo que yo como docente, yo como comunidad, tengo como meta, no al contrario. Porque cuando uno condiciona las prácticas a la infraestructura, te dicen, usted tiene que usarlo, úselo. Y después uno termina inventando cosas simplemente porque es que lo tengo que usar. Y no, señores. Primero fue el 1 que el 2. El proceso de aprendizaje es independiente de la infraestructura y como prueba de hecho están las distintas escuelas presocráticas, socráticas y presocráticas, las escuelas itinerantes. Está el biblioburro, por Dios. O sea, si es por cómo se mueve, pues hombre, uno lo arma. Es el objetivo el que nos lleva a eso, a dónde queremos llegar y no al contrario. Eso es lo que determina cómo distribuimos los espacios, según los roles en aula, según los recursos que necesite en ese momento, digitales, no digitales, abiertos, de pago, lo que sea. Y también cuán flexible quiero que la experiencia sea, hasta qué punto necesito un salón, hasta qué punto puedo trabajar en un pasillo, hasta qué punto mi aula tiene que ver con un recorrido por el barrio. Eso abre las posibilidades, profes. Y nosotros somos los que nos cerramos por no parecer obsoletos, pero hey, obsoletos es nada más dedicarnos a un recurso. Pilas. Miren, por ejemplo, estos ambientes. Estos, por ejemplo, son ambientes que tienen que ver con diferentes niveles de inmersión en un entorno STEM-STEAM. Por ejemplo, hay niveles de exploración en donde todo se trabaja en aula y se empiezan a establecer como unos lazos con otros grupos, los proyectos son como en el salón, ese tipo de cosas, donde apenas estamos comenzando a meternos en la onda y todo se maneja en aula. ¿Listo? Después, cuando hacemos ya la parte de introducción, abrimos los límites del aula a otros grupos. Ya no tenemos extracurriculares, sino que nuestro currículo tiene que ver con estas nuevas prácticas. Ya estamos hablando más de la mano de los profes y nosotros. Cuando hablamos ya de inmersión parcial, ya la institución está metida en el cuento. Están trabajando ferias internas, están trabajando por proyectos, por problemas, por casos. Hay situaciones que convocan a la comunidad, en general la comunidad desde adentro. Y cuando hablamos de la inmersión total, aquí ya tenemos otro nivel, aquí ya tenemos empresa, aquí ya tenemos entidades externas que traen los proyectos para trabajarlos con nosotros, que nos muestran sus necesidades y sus recursos para que la institución trabaje en ellos. ¿Cuál es el que queremos? ¿Y dónde estamos? Para ver por dónde empezamos. Miren que la infraestructura cambia a medida que a medida en que la manera de trabajar en el aula cambia. Miren que la infraestructura se mueve a medida que la expectativa de trabajo se mueve. Antes no. En el modelo exploratorio ustedes ven un salón normalito. O ven la más alta tecnología y los pupitres más play del mundo. No, porque ese no es el momento para trabajarlos. ¿Qué tenemos y qué buscamos? Y nos vamos moviendo un paso a la vez. La infraestructura tiene sentido de acuerdo con el manejo que estemos trabajando de nuestros hábitos comunitarios para el aprendizaje. Antes no. Así que los que estaban pensando que ambientes STEAM tenía que ver con tener un makerspace, les voy a decir qué pena con ustedes, pero así no es. Primero tenemos que enfocarnos en lo que hay adentro, en la planeación interna, la planeación estratégica, la planeación comunitaria. Luego pasar a los pretextos, los escenarios de trabajo, los retos, las competencias, la planeación curricular. Después, formación a docentes, manejo de instrumentos. Y cuando todo eso esté listo y esté marchando, ahí sí miremos de qué nos hace falta. Antes no. Es botar polvo en gallinazo, profes, y se los digo por experiencia. Conozco makerspaces que no se han estrenado porque no saben qué hacer con ellos. Porque uno no lleva un makerspace hasta que no sepa qué hacer con él. ¿Sí o no? Es como salir a la tienda a comprar una bolsa de leche que no hace falta. Usted la compra cuando la necesite o cuando tenga presupuestado que la necesita comprar. No por llenar nevera. Eso no se hace. Lo mismo pasa aquí. Los recursos no se traen para llenar nevera. Vienen cuando es su momento. Cuando la necesidad comunitaria nos pide que los traigamos. La necesidad comunitaria. Antes no. Entonces, profes, en 2 minutos, otro dibujo para los que puedan. ¿Cómo sería de manera rápida para las necesidades de aprendizaje que ustedes manejan con sus grupos hoy en día? Hoy en día. Si les dijeran, muéstrenos el salón, el espacio de trabajo que quisiera tener con sus estudiantes, según la expectativa de aprendizaje que tienen, ¿cuál sería ese bosquejo? Tenemos 3 minutos para hacerlo antes de cerrar.
Preparados todos. El que no pueda, hágalo en una hoja y nos lo comparte después. O nos va contando por el chat cómo sería, qué tendría y qué no tendría. Listo, piénsenlo. A partir de lo que hablamos ahora, concéntrense en la expectativa de aprendizaje y en el rol de cada uno de sus estudiantes, en el tipo de actividades que quiere desarrollar. Y a partir de ahí, haga su plan. Empezamos ya. A ver, yo por acá estoy viendo. Están empezando, algunos están apenas abriendo el dibujo. Perfecto, por ahí veo que están haciendo un salón cuadrado. Ana Virginia está trabajando con perspectivas y todo, o sea, está trabajando en 3 dimensiones. Genial. Luego María del Pilar, veo que tiene el espacio dividido como en 3, está trabajando por secciones. Muy bien, veo a Diana, veo que está organizando escritorios. Ana Virginia está trabajando con estudiantes alrededor de una mesa, veo 5 estudiantes, o sea que se va a trabajar procesos interactivos interesantes. María del Pilar me está mostrando que es tapete, dónde están las ventanas, genial. Por aquí veo una distribución de 5 mesas, cada una con 6 estudiantes, más o menos. Sara está trabajando por acá, muy bien. Listo, maravilloso. Se están moviendo bastante, me encanta. Me encanta lo que estoy viendo. Yo cuando están activos, qué chévere eso. Ok, miremos cómo sigue esto por acá. Veo, ¿no? Diana está súper activa. Ana Virginia le puso todo el detalle, o sea, con colores y todo. María del Pilar fue esquemática, como arquitecto. Aquí va las ventanas, aquí va el tapete, me gusta. Da una idea constructiva muy interesante. Está muy, muy chévere. Por aquí veo 5 escritorios, tablero al frente o pantalla, no sé qué sea, pero algo que los estudiantes van a visualizar. Ok, muy bien. Sara está en vista alzado, o sea, de frente. Estoy viendo como el escaparate, tarima, repisa, no sé cómo lo llamen. Está dibujando los objetos que están adentro. Ok, ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Muy bien. Listo. Voy a mostrarles lo que alcancé a ver. Por ejemplo, este es el de Ana. Esta tiene una zona de audio y video a la izquierda, tiene una mesa de trabajo amplia, con 1, 2, 3, 4, 8 estudiantes, el docente con los estudiantes de pie, pero con los estudiantes y no en la misma parte donde están el audio y el video, o sea que está con ellos en la discusión. Me interesa, me gustó, me gustó. Entonces, voy a buscar otro. Yo sé que el tiempo era reducido, lo sé, pero me gusta la idea de que los estudiantes están compartiendo un espacio de trabajo. Esa parte me gusta. Voy a mirar otro por aquí, voy a mirar, no sé el nombre, porque están las iniciales, pero es ARA. Dice, tenemos una zona donde parece que es tablero proyectando, supongo que es video BIM o un tablero interactivo, no tengo idea. 5 mesas con de 5 a 6 estudiantes cada una, o sea que lo que los estudiantes estén haciendo va a ser para trabajo colaborativo o una construcción colectiva. Interesante, me gusta. Se ve bastante amplio el sitio. Eso está muy chévere. Bueno, voy a tener que parar aquí pues con lo que estoy compartiendo porque nos queda un minuto nada más. Para cerrar, les quiero mostrar algunas experiencias de lo que se puede hacer en un ambiente STEAM.
Miren que hay experiencias con recursos digitales y otras con recursos no digitales. Lo principal es la experiencia de creación, la experiencia de análisis, de evaluación de los estudiantes. Aquí muestro escenarios distintos, muy distintos. Todos son lugares diferentes. Miren que, por ejemplo, se ven estudiantes discutiendo con hojas de papel en la mano porque están diseñando antes de pasar al prototipo. Chicos que están construyendo, otros que están creando juntos en un tablero, otros que están mostrando una solución que dieron a un problema determinado y que con seguridad es diferente a la solución que crearon otros compañeros. Cuando ustedes vean algo así como un hábito en su institución, en su comunidad, significa que van por buen camino. Y no han visto la primera impresora 3D, pero si están viendo eso, van por buen camino, porque los hábitos se están construyendo un paso a la vez. Y acá también hay otras experiencias expandidas, las que no se dan solo en un salón de clase, estas se dan por fuera del aula, con otras comunidades. Por ejemplo, ahí les pongo el CERMA STEM de todos los viernes, que es el que trabaja la alcaldía de Medellín. Veo la que les estoy mostrando, por ejemplo, la experiencia de la institución educativa Santa Fe de Montería, es un colegio rural de Montería, que ha trabajado proyectos de robótica y automatización sin recursos para mejorar la calidad del agua de allá porque no tienen agua. Entonces crearon con sus profesores un dispositivo simple, de fácil uso, para poder censar el nivel de pureza del agua y añadir lo que necesitan para poder purificarla, porque había gente que se estaba enfermando por eso. Son experiencias que están en todas partes y que no dependen solamente de colegios públicos o colegios privados. Y hay muchas comunidades abiertas a compartir, a crear espacios para formarse. Por ejemplo, el colectivo Manifiesto STEAM, que es latinoamericano, que estamos trabajando con todas las comunidades no privilegiadas. Estamos trabajando con, por ejemplo, con STEM, que es el Colectivo Nacional de Educación STEM, que se está formando acá en Colombia. Por ejemplo, hay montones de instituciones que buscan llevar a cabo esta transición progresiva a ambientes que promuevan el aprendizaje para toda la vida. Entonces, si no saben dónde buscar, yo creo que de pronto en la presentación si se las comparten, yo creo que sí. Ahí también hay diferentes enlaces a los recursos que yo les he facilitado. Enlaces, por ejemplo, cada una de estas fotos, muchas tienen enlaces a artículos o de pronto un video en YouTube que los pueden utilizar para buscar la información que haga falta. Y el plan es que toda esa información sea de provecho, de manera que nos podamos ir convirtiendo en una comunidad, en un ambiente STEM para todos, donde no tengamos que estar, donde lo único que podamos hacer, donde lo único que se nos facilite sea compartir y crear comunidad, una comunidad más grande todos los días. Así que espero que les haya servido, espero que haya sido de provecho. Sé que muchas cosas se quedan ahí como sin hablar por el tiempo, pero ha sido un gusto, ojalá hayan pasado tan bueno como yo y ojalá nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Marcela. Eso sucede con las TIC. Bueno, mis profes les estaba diciendo que qué chévere que hayan participado en la tarde de hoy. De verdad que estuvieron muy juiciosos allí en todas las actividades que Marcela nos propuso. Quisiera antes de irnos de pronto si los profes tienen alguna duda, alguna inquietud que les haya quedado por allí para que Marcela antes de que se vaya nos comente. Y mientras tanto, en el chat, mis profes, les vamos a compartir el enlace de la asistencia a esta tarde temática. La idea es que pongan todos sus datos allí y puedan recibir a vuelta de su correo el resumen de esta tarde temática y como todos los recursos que Marcela nos compartió. Entonces, allí en el chat van a encontrar la asistencia para que puedan recibir ese resumen de la tarde temática. Bueno, yo creo, Marcela, que vamos cerrando ya esta tarde temática. Agradecemos muchísimo a los profes que asistieron el día de hoy. Nos gustó muchísimo, Marcela. Muchísimas gracias por haber acompañado a este grupo esta tarde. A los profes que asistieron también, mil gracias por haber estado así de activos, súper chévere en esta tarde temática. Esperamos que les haya gustado, que les sirva mucho para que trabajen con sus estudiantes y nos estaremos viendo en otras tardes temáticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y ojalá sea de provecho para todos y nos podamos encontrar otra vez. Muchas gracias.